Bueno, el título en esta mañana es Los mensajes a las iglesias del Cordero. Esmirna, una iglesia firme en medio de la persecución. Otra vez, los mensajes a las iglesias del Cordero. Esmirna, una iglesia firme en medio de la persecución. En medio de la persecución. ¿Qué tiende a pasar cuando vienen las tribulaciones y las pruebas? ¿Qué tiende a pasar? ¿Qué pasa cuando viene la tribulación? Cuando viene la prueba. Cuando hay momentos quizá de profunda pobreza. ¿Alguna vez has estado en un momento de profunda pobreza? De profunda pobreza. Extrema. Yo no. Nunca en mi vida. Nunca. No sé si usted ha pasado un momento de pobreza extrema. No sé. Y prácticamente cuando vayamos leyendo esta carta, que es una carta, 4 versículos a la carta a la iglesia en Esmirna, nos damos cuenta que la iglesia está pasando por un momento muy complicado, muy difícil, en todas las áreas. ¿Qué pasa cuando uno está en pruebas y está tan probado llegando a un límite? Al límite que usted dice, ya no puedo más. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cómo tiende a reaccionar la iglesia, el creyente, cuando hay momentos tan críticos? Salir corriendo, ¿sí o no? Uno piensa que una solución es salir corriendo, como si salir corriendo y llegar al otro lado se acabaron todas las situaciones, ¿cierto? Pero es lo que pasa. El corazón del ser humano lo engaña de esa forma. ¿Qué pasa? Salir corriendo es la primera opción. Cuando hay conflictos, cuando hay dificultades, salir corriendo, yo me voy. Cambiar de ambiente. Desaparecer. O anhelar también. ¿Qué anhela? Que venga el Señor, ¿no? Que venga el Señor. O leer la carta a Esmirna, que es una iglesia firme en medio de la persecución. La carta de Éfeso, ¿cuál era el título de la carta de Éfeso? ¿Cuál era el título de la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan? Una iglesia enferma del corazón, se había perdido la motivación. No estaban aquí por amar al Señor, por amor al Señor, estaban aquí porque de pronto se sentían bien, estaban aquí porque tocaba, estaban aquí, pero se había perdido la motivación, el amor al Señor, aquel que había muerto por uno. Pero aquí en Esmirna la situación cambia radicalmente. Esmirna vive una situación muy diferente, gracias mi hermano Isidro. Esmirna vive una situación muy diferente. Recuerdan que Éfeso era una iglesia fuerte, firme, con ministerios establecidos, quizá una iglesia donde uno llega y uno dice, tantas personas, tantos ministerios, hay actividades, y se ve como atractiva, pero habían dejado el primer amor. Bueno, Esmirna está pasando por una situación muy difícil. Quizás Esmirna es la iglesia que se ve pequeñita, la iglesia que se ve como que cuando llegan no sería muy atractiva a los ojos. El problema con Éfeso era que aunque tenía tantas cosas, ¿Dios la aprobaba? No, Dios no la aprobaba, porque habían dejado su primer amor. Pero aquí cambia la situación también en ese aspecto también. Mi hermano Isidro, ¿me puede abrir esto, por favor? No pude. Creo que un montallantista puso la tapa de eso. Gracias, mi hermano Isidro, muy bien, qué fuerza. Vamos. Esmirna, una iglesia firme en medio de la persecución. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda
muerte. Rápido pasa rápido esta carta. Y bueno, para meternos un poquito ahí, ustedes ven de fondo la ciudad de Esmirna. Sí, en el otro también, todos está igual. Ustedes ven de fondo ahí la ciudad de Esmirna. Y el versículo 8 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hay un micrófono que está ahí, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuerdan que hay a cada una de las cartas le va a escribir ciertas cosas y hay unas como unas características en la carta. Lo primero que va a hacer es una presentación. En casi todas las cartas el Señor se presenta. Aquí, entonces, encontramos en primer lugar una ciudad que se llama Esmirna. La ciudad de Esmirna es muy interesante. La ciudad de Esmirna existe hoy en día. Existe hoy en día la ciudad de Esmirna. Ahí está, es una ciudad de Turquía, la ciudad de Esmirna. Esmirna literalmente significa amargo. Amargo. ¿Listo? Literalmente Esmirna significa amargo. Y realmente está como a 50 kilómetros de Éfeso. ¿Qué está a 50 kilómetros de Soacha? Más o menos. ¿Qué está a 50 kilómetros de Soacha, más o menos? ¿Melgar? ¿Silvania? Silvania. Fusa, dice aquí Paola. Más o menos Fusa, Silvania. ¿Está cerca? Pues sí, relativamente cerca, sí. Estamos en 1 hora 45 minutos desde aquí. Pedrito bajando se echa 20 minutos. Está cerca. Está cerca. Y así de cerca, aunque ellos no tenían carros, estaba la ciudad de Esmirna de Éfeso. Pero las características de las iglesias son muy diferentes. Y ahí es donde de pronto también es interesante y es importante notarlo, porque cada una de estas iglesias a las que se le escribe este Apocalipsis, que son las iglesias de Asia Menor, tienen características muy diferentes. Es ahí cuando uno piensa que no es muy prudente, muy sabio hacer comparaciones entre iglesias. Muchas veces esos juicios que se hacen entre iglesias no son justos, porque las iglesias son diferentes. Ninguna iglesia es igual a la otra. ¿Y por qué ninguna iglesia es igual a la otra? Porque cada una funciona también individualmente. Y porque también cada iglesia tiene personas diferentes. ¿Sí? Y las personas que hay en cada iglesia son difíciles. ¿Sí o no? ¿Ustedes son difíciles? ¿Sí, amén? Bueno, asincérese y diga sí. Y yo también. ¿Porque somos qué? Pecadores. Entonces, cada situación de la iglesia se vive diferente. Entonces, es muy necesario tomar un principio bíblico aquí. No compare iglesias. Porque hay iglesias como Éfeso que van a tener muchas cosas, pero también van a sufrir muchas cosas. Hay iglesias como Esmirna que van a sufrir muchas cosas, pero también tiene otras cosas. No es justo muchas veces comparar las iglesias. Alguna vez alguien me dijo, ¡ay! Es que yo vengo o yo estuve en tal iglesia y en esa iglesia sí. Pues sí, amén. Gloria a Dios, ¿cierto? Y qué lindo que en esa iglesia sí, acá no. Esta iglesia es como diferente. Y obviamente hay muchas cosas que tenemos que crecer. Pero la actitud del creyente hacia la iglesia no debe estar mirando, señalando qué es lo malo que tiene la iglesia, sino más bien mirando cómo yo soy instrumento para que Dios me utilice para hacer crecer la iglesia donde el Señor me puso. Es fácil salir corriendo a otra iglesia. Es relativamente fácil. Relativamente fácil decir, hoy no vengo acá y me voy para otra. Eso es fácil. Siempre encuentra una iglesia cerca a usted, porque tenemos un montón. No muchas buenas, otras sí, pero siempre es fácil decir, yo me voy. No importa, yo me voy. Porque en esa iglesia sí, y en esta iglesia no. No es una situación o no es un principio que un creyente debe adoptar para su vida como creyente. Criticar la iglesia. Más bien mirar cómo yo soy parte, instrumento en que Dios me utilice para ayudar a edificar mi iglesia donde Dios me puso. Entonces, Esmirna está más o menos a unos 50 kilómetros al norte de Éfeso. Y era muy importante la ciudad de Esmirna para esta provincia de Asia.
Entre otras características, esta ciudad se jactaba por ser el lugar de nacimiento de Homero. ¿Han escuchado de Homero? Pilas que no es Homero. Ya, ¿sí ve lo que tiene en la mente? Sí, ahí está. No es ese Homero. Es el Homero, el filósofo, el Homero que escribió la Ilíada y la Odisea, si alguna vez se la pusieron por ahí a leer. Ese hombre, Homero, ¿nació en qué ciudad? Esmirna. O sea que esta ciudad era identificada por un lugar en el que se escribía mucha poesía. Un lugar de muchos, ¿cómo sería eso? De muchos poetas, de muchos bohemios, de muchos de esos que están por ahí filosofando en la vida. ¿Sí los ha visto? Vaya al Chorro de Quevedo, aquí en la Candelaria. En varios lugares puede encontrarlos. Esos que están ahí queriendo ser filósofos y queriendo examinar la vida de una forma romántica. Esa era la ciudad ¿de qué? De Esmirna. Salió Homero. ¿Listo? Y es más, tenía una cueva marcada que señalaba el lugar donde Homero hacía todas sus poesías. Pero también era muy conocido por su escuela de filosofía y de retórica. O sea que imagínese una ciudad donde está tan influenciada por la filosofía, por el hablar bonito, por las expresiones elocuentes, los desafíos que tiene la iglesia, ¿no? Los desafíos que tiene la iglesia. Regularmente la persona filosófica va a atacar mucho el evangelio, mucho, y que la razón, y que una cosa, y que la otra, y es una iglesia que está metida en esa situación. No está fácil la situación, como no era fácil tampoco la situación en Éfeso. Tenía un importante puerto comercial, pero y a diferencia de Éfeso, la ciudad de Esmirna permanece hoy en día y tiene, ¿sabe cuánto? 200,000 habitantes tiene la ciudad de Éfeso. O sea, no es una ciudad grande, pero tampoco es una ciudad pequeña. Tiene 200,000 habitantes. Ustedes pueden buscar ahí en Google, poner Esmirna y les sale las construcciones de hoy y cómo es Esmirna hoy. Una ciudad bastante bonita porque queda también al lado del mar. Entonces eso también le da mucho, como, a ser muy vistosa. Entonces esa era la ciudad de Esmirna, era sumamente próspera y se enorgullecía por ser la única ciudad en haber levantado un templo al emperador Tiberio. Esto es la única ciudad que le había levantado un templo al emperador, ¿qué? Tiberio. Entonces, hay idolatría, hay filosofía. ¿Ustedes han vivido, de pronto alguno vivió en un lugar donde era un puerto comercial? O sea, un lugar de un puerto donde llegaba mucho comercio. Santa Marta, Cartagena, no sé si La Guajira, Buenaventura. Todas estas ciudades donde hay puertos, donde llega la mercancía, tienen muchas situaciones complicadas. Hay mucha situación de prostitución ahí en todo lado, pero hay muchas situaciones muy complicadas, muy difíciles. Pero ahí está ubicada la ciudad de Esmirna. Entonces empieza la presentación en el versículo 8 y dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea que ¿a quién le está escribiendo? Al pastor. Ya definimos que le está escribiendo al pastor de la iglesia en Esmirna por esa responsabilidad que tiene el pastor. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces en la presentación, en primer lugar encontramos, ahí dice, no sé si alcanzan a ver, pero dice Policarpo. Policarpo es denominado como uno de los padres de la iglesia. ¿Qué significa uno de los padres de la iglesia? Son aquellas personas que fueron discípulos de los apóstoles. O sea, los apóstoles llegaron a fundar las iglesias, ellos empezaron a evangelizar, las personas se fueron convirtiendo y esas personas que se fueron convirtiendo empezaron a ejercer el ministerio. Policarpo era uno de esos. Es más, parece que Policarpo se convirtió en la ciudad de Asia, en alguna de las iglesias, y Juan fue el pastor de Policarpo. Juan fue el pastor de Policarpo. Puede ser, y dicen los historiadores, que Policarpo era el pastor de Esmirna en ese momento en que Juan le está escribiendo esta carta. Yo me imagino a Juan escribiéndole esta carta, mensaje directamente de Jesús. Isidro, una persona que lo ama tanto, que lo vio crecer en el Señor, que ahora es pastor de la iglesia y él está allá en la cárcel. Con todo su corazón está ahí Juan. Parece que él fue uno de los ancianos de esta iglesia de Esmirna, pero también tenemos que decir que Policarpo sufrió muchísima persecución, muchísima persecución. Este hombre de los padres de la iglesia
de los padres de la iglesia, sufrió, parece, muchísima persecución. Y déjenme decirles algo. Dice, finalmente Policarpo fue martirizado en el estadio público en el 166 después de Cristo. O sea, Policarpo no es tan mayor en este momento en el que Juan le escribe si era Policarpo. En el 166, o sea, 66 años después de que está escribiendo esto Juan a Policarpo, Policarpo, ¿qué le pasa? Muere en el estadio público. Muere, dice, a los 86 años de edad. O sea, que ¿cuántos años tenía Policarpo si Juan le escribió en este momento? Esto más o menos es el 90 antes de Cristo. Él tenía 86 y murió en el 166. ¿Cuántos años tenía? 20, ¿no? ¿20 años? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien la cuenta? Bueno, después hacen la cuenta, yo no soy el matemático. Dice, parece que Policarpo fue colocado en esta posición de anciano por el apóstol mismo y posiblemente sea él a quien se le dirige esta carta a la iglesia de Esmirna. Bueno, además de la persecución romana, esta ciudad se caracterizaba porque tenía aparte una oposición más. Los romanos se oponían a la iglesia en ese momento. Recuerdan, ya vimos, están siendo arrestados por una persecución, pero también se oponían en gran manera los judíos. Los judíos estaban muy en contra de la iglesia en ese momento. Muchos ataques, ¿no? Muchos ataques de muchos frentes. ¿Qué pasa cuando uno está atacado? Usted puede pensar en la ciudad de Ucrania, en el país de Ucrania hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando una ciudad está atacada? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo se sienten las personas en ese momento? Están temerosas, están angustiadas, están desesperadas, ven morir a uno, ven morir al otro, ven que cayó un proyectil ahí al lado en la casa, de pronto todos los ahorros de su vida se invirtió en ese lugar y una bomba lo destruyó. ¿Cómo están los ánimos? Está atacada. La iglesia de Esmirna está siendo atacada, no solamente los romanos, sino también porque fueron muy hostiles los judíos. Y bueno, toda esta persecución parece que produjo en la iglesia algo, una profunda pobreza. Claro, usted es cristiano en un lugar que es hostil al cristianismo. Entonces usted va como creyente y quiere un trabajo en la ciudad de Esmirna. ¿Se lo van a dar? Según esto, la persecución produjo que ni siquiera le dieran trabajo al cristiano. Porque es cristiano, no lo vamos a aceptar. ¿Qué lo vamos a hacer? Atacarlo. Atacarlo. Y parece que esta situación que está viviendo la iglesia en este momento le produce una profunda pobreza. Pobreza material. Y vamos a leerlo acá. Trajo como consecuencia una profunda pobreza, despojados de sus bienes y encarcelados por no rendir culto al emperador. Una situación muy complicada, muy difícil. Los cristianos estaban siendo despojados de sus bienes y encarcelados. Y bueno, aquí entonces dice, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el qué, y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Y el Señor se va a presentar en cada una de las iglesias con una característica. La primera, dice el primero y el postrero. ¿Qué significa el primero y el postrero? El primero y el postrero significa antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. O sea, yo soy el todo. Yo soy el todo en todas partes. Tranquilos. Deben ocuparse ustedes en ese momento de tan difícil situación que están viviendo, solamente tienen que ocuparse en agradar a uno. Al primero y al postrero. Tranquilos, iglesia. Entonces, dice el primero y el postrero, y después también se presenta como ¿qué? ¿Qué dice ahí? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. La primera pregunta que tienen ustedes ahí en sus hojitas, si tienen sus hojitas, la primera pregunta, vayan a donde están las preguntas. La primera pregunta, ¿qué dice? Dice... ¿Qué dice? ¿Por qué se presenta el Señor en una iglesia que está sufriendo esa persecución, con esa hambre, con esa pobreza, como el que estuvo muerto y vivió? ¿Qué hablaría eso a la iglesia? Bueno,
Eh, la muerte para el creyente, ¿qué significa? ¿Qué es para el creyente la muerte? Resurrección con Cristo. O sea, ¿la muerte es el fin de todas las cosas? No, la muerte es el inicio de todas las cosas. Mire que aquí había una frase que decía, como la muerte fue para Cristo la puerta de la gloria eterna, así también lo será para sus discípulos. Para Cristo la muerte fue la puerta o la entrada para la gloria eterna. Así también es para los discípulos. Para los discípulos también la muerte es el principio o la entrada de la gloria eterna. ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Qué significa la muerte? El principio de la gloria eterna. ¿Usted se imagina ese momento en el que muera? Y dice, ay, yo no quiero pensar en esas cosas. Pero la verdad es que después de que eso pase, si usted ha creído en Cristo como su Salvador, solamente sigue lo más lindo de todo, la eternidad con el Señor. Donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más enfermedad, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrán esas peleas por causa del pecado, donde ya no habrán esas consecuencias del pecado. A ver, ¿cuántos sufrimos hoy consecuencias del pecado por alguna situación de esta semana? Ay, el dolor, la tristeza quizá que produce todo eso, el conflicto. Ay, no, le dije esto, me dijo esto, esta situación con esta persona de la iglesia. No, todas esas cosas ya no están, ya no están. En los niños enfermos que no puedo dormir, bueno, menos Lili. El cansancio físico, por eso, ya no está, ya no está. Esa es la gloria eterna. Y se les presenta a esta iglesia que está muriendo, no que la iglesia está muriendo, sino los hermanos de la iglesia están muriendo, y él le dice, tranquilos, porque el que escribe esto es el que estuvo muerto, pero ahora ¿qué? Vive. ¿Y vive por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Eso tiene que darle esperanza a la iglesia. ¿Usted vive y la iglesia vive momentos difíciles? Pero por supuesto que sí, y va a vivir momentos difíciles, ¿cuánto tiempo? Hasta que el Señor nos lleve con Él, hasta que el Señor lleve su iglesia. Como creyente usted va a vivir momentos difíciles prácticamente que cada día de su vida. Cada semana hay otra situación, ¿no? O hay una situación que no se va por tanto tiempo. Pero un día, cuando su vida acabe en esta tierra, va a estar con el Señor por toda la eternidad. Porque Él vive, yo no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy. Yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Cantábamos ahorita. Entonces, esta tierra es pasajera. Esta tierra son cosas que pasan rápido. Esta tierra, usted dice, uy, pero parece, para mí es eterno. Sí, porque cuando uno está atravesando la situación difícil, parece que no se acaba más. Parece que no se acaba más. Pero eso comparado con la eternidad no es absolutamente nada. Confíe en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Iglesia, afírmese en el Señor y viva de una manera que le agrade a ese Señor que murió por usted, resucitó por usted y que le dio vida eterna. Eso tiene que dar mucho ánimo, ¿cierto? Ayer Pedrito, llegué a recoger a Sebastián ahí en la reunión casera y Pedrito me decía, el vecino de acá murió. Yo me hablaba con él, su vecino murió ayer o antier, no sé, el viernes. ¿Qué pasó con ese hombre? Su eternidad estará. ¿Dónde está? En su eternidad. Pero el creyente, y por eso es que la labor de la iglesia y la función de la iglesia es tan importante. Claro, a veces se nos olvida, ¿no? Hay personas que están muriendo sin Cristo, ¿sí o no? Porque nosotros estamos aquí tranquilos y para nosotros esto es gozo y es alegría para nosotros. Amén, gloria a Dios, es una celebración. Nosotros cuando muramos en esta tierra, sea hoy o sea mañana, o sea en 80 años, o sea en 90 años, o sea en 50 años, nosotros vamos a una eternidad con el Señor. ¿Estás seguro de eso? Amén, eso da alegría. Y los que no, eso es una preocupación. Por eso es que la labor de la iglesia es tan importante. Ellos tienen la responsabilidad de creer, pero cantamos, ¿cómo invocarán? De quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados.
Entonces, la labor de la iglesia es muy importante porque para ellos esto es una alegría y es un gozo y para nosotros también, pero la realidad es que hay muchas personas que no conocen del Señor. Y uno muchas veces enfoca su vida en uno mismo, pero el enfoque de esta vida no puede ser nosotros, porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos, se nos olvida lo que Dios nos mandó a hacer. Y luchamos con nosotros mismos y le damos vuelta a nuestra vida, y le damos vuelta, decía un predicador, repetimos nuestra vida de creyente 20 años, la misma cosa, y siempre, decía él, palabras de él textualmente, y siempre con las mismas niñerías, y siempre con las mismas pequeñeces, y siempre viviendo el cristianismo como si todo tuviera que girar alrededor mío. No, despojémonos un poquito del pecado y miremos a Cristo y crezcamos en Cristo. Hay una labor que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que fortalecerse. La iglesia tiene que estar firme para poder fortalecer a otros, alcanzar a otros. Pero eso depende mucho de las decisiones que usted toma hoy. Deje las niñerías, decía el predicador. Deje las pequeñeces. Deje de estar viviendo la vida como si todo gira alrededor de usted. Hay un propósito mayor que usted mismo. Niéguese a usted mismo. Muera usted mismo cada día y tome la cruz de Cristo y sígalo. Y sígalo. Dice la presentación, ahí. ¿Qué? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a la afirmación. Palabras de afirmación a la iglesia. Versículo 9. Palabras de afirmación a la iglesia. Y le dice, versículo 9, yo conozco que tus obras, claro, Él es el Señor de la iglesia. ¿Qué más conoce? Tu tribulación, ¿qué más conoce? Tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué más conoce? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tremendo. Él conoce el trabajo él conoce lo que está pasando esta iglesia. Y lo primero que dice que está pasando esta iglesia, bueno, le dice sus obras, porque él conoce perfectamente a la iglesia, ya vimos eso, él está entre los medios, en medio de los candeleros, o sea, él camina entre las iglesias, pero lo primero que conoce, dice, es tu tribulación, tu tribulación. Esmirna es una iglesia que sufre. Y la palabra tribulación ahí es definida como opresión, presión. Mucha presión está pasando esta iglesia, mucha opresión está pasando esta iglesia. La idea que da esta palabra es la de una prensa que constantemente está presionando. Ustedes trabajaron de pronto con prensas. Me acuerdo una que creo que mi hermano Isidro tiene, ¿no? Una que le da así círculos y va apretando, va apretando, va apretando, va apretando. Y la palabra tribulación significa esta iglesia está constantemente bajo ¿qué? Bajo esa presión. Está siendo oprimida. Otra palabra, bueno, no, esa palabra no, pero está siendo oprimida esta iglesia. Y eso es tremendo porque, ay, ¿qué pasa cuando uno está bajo mucha presión? ¿Uno qué anhela? ¿Qué anhela cuando está en el momento de mucha presión? Ya, que se acabe por un poquito, por lo menos, ¿cierto? Todos vamos a la jornada laboral, el cansancio, la presión, la preocupación que genera, y uno ya quiere ¿qué? Que suene el timbre, si es que es timbre, que pueda sacar la tarjetita esa y ponerle tac, o simplemente ir a su casa ¿a qué? Para que se quite la presión. Bueno, esta palabra para la iglesia era que vivían en constante presión, vivían en constante tribulación. No había descanso para ellos. Estaban siendo muy, muy perseguidos. Una situación, encarcelaron al pastor, a Policarpo lo encarcelaron, la iglesia, no, ¿cómo así? 3 días después se metieron a la casa de la hermana Ana y se llevaron preso al hermano Oscar por cristiano. ¿Cómo así? 4 días después, Miriam, se llevaron a Miriam, viene Juan David, se llevaron a mi abuela. ¿Por qué? Porque aquí en la casa se hicieron alguna vez reuniones de cristianos y se la llevaron. Y así una tras de otra, mataron a mi abuela, me dice Juan David, la llevaron al Coliseo y la mataron. Y murió.
estaban bajo una presión constantemente. Pero ¿quién conoce eso? Yo conozco detalladamente lo que estás pasando, iglesia. Dios no cerró los ojos y cuando los abrió dijo, ay, ¿qué pasó? Se llevaron a Miriam. Ay, ¿qué pasó? Me quedé dormido. ¿Recuerdan que cantamos el Salmo qué es? 121, ¿es que cantamos? Dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda ¿a quién? A Israel, dice el Salmo. Dios no duerme. Dios no duerme. Nosotros sí, porque necesitamos descansar, sí dormimos. Y mientras dormimos pueden pasar un montón de cosas. Pero Dios no duerme. Él conoce la tribulación, Él conoce lo que está pasando cada uno de sus corazones. Él conoce lo que la iglesia está viviendo, está pasando tremendo, tremendo, porque a veces ni yo mismo me entiendo, ni yo mismo conozco, pero Dios sí. El que vive y estuvo muerto, conoce la tribulación, conoce la tribulación. Es la palabra, esta palabra que se usa aquí, es la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando un pueblo iba a conquistar a otros. Recuerdan que cuando un pueblo iba a conquistar a otros, lo que hacían no era empezar a atacarlo de una vez, sino que le ponían sitio a la ciudad. ¿Conocen ese significado de la palabra sitio? Llegaban ahí y no dejaban que entrara nada ni que saliera nada. ¿Sí? Se paraba el ejército opresor ahí a la puerta de la ciudad y no dejaban que entrara nada ni que saliera nada. Entonces no podía salir, ellos no podían recibir alimentos y los dejaban ahí. Una vez Israel estuvo sitiada 3 años. 3 años. En donde fue tan terrible por causa de su pecado, fue tan terrible que a ellos les tocó cocer o cocinar las cosas con estiércol. Se vendía un pajarito para comérselo por mucho dinero. Ya no había nada que comer, ya no habían animales. Es más, en un momento, una mujer dijo, primero comámonos su hijo y después nos comemos el nuestro. Primero comámonos su hijo y después nos comemos el nuestro. De la desesperación, es la palabra que utiliza aquí para decir, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida, pero como esto, no sé. Como esto, no sé si alguno de nosotros hemos pasado cosas como esto. Y como iglesia todavía no lo hemos vivido. Estas últimas semanas han sido para nosotros momentos muy complicados como iglesia. Una situación, otra situación, otra situación. Decían, ¿en dónde va a parar esto, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarnos como iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarnos como iglesia? Porque pasa una y viene otra y viene otra y viene otra. ¿Qué es lo que quieres mostrarnos como iglesia? Son cosas difíciles. Ustedes saben, hemos hablado con algunos de oren por mí, sabiduría, fortaleza, son cosas difíciles, pero como estas, cuando yo veo esta carta y pienso en esto que están viviendo ellos allá, digo, gracias Señor, porque aunque las cosas que estamos viviendo son difíciles, no estamos pasando cosas como estas. Que el presidente que si queda, que se va a ir en contra de los cristianos, porque el que va ganando las encuestas va a ir en contra de los cristianos, porque él va en contra de los cristianos, porque él va a favor del aborto, porque él va a favor del homosexualismo y del lesbianismo y seguramente va a atacar al cristianismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la iglesia? No sé, no sé, vamos a tener que pasar por esta situación de profunda tribulación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo conozco tu tribulación, pero también ¿qué más conoce? Dice el versículo 9, yo conozco tu pobreza. Tu pobreza. Es una iglesia empobrecida y la palabra que se utiliza ahí es extremadamente pobre. Es extremadamente pobre y lo pone en relación a un mendigo, a una persona que no tiene ni siquiera la posibilidad de trabajar para conseguir alimentos, una persona que prácticamente no tiene las formas. O sea, hay una pobreza que se genera y de pronto uno podría trabajar algo, conseguir unas monedas, pero en este caso la palabra dice que la situación era como de un mendigo que no se puede valer por sus propios medios para conseguir algo de comida. Esa era la situación que está viviendo la iglesia. La iglesia no tiene para la canasta de amor, la iglesia no tiene para ofrendar, la iglesia no tiene para nada. Está en profunda pobreza, está empobrecida. Pero, ¿qué dice el pero? Esto es una cláusula, le llaman gramaticalmente una cláusula de contraste.
hace un contraste entre la profunda pobreza y ¿qué? Él le dice, ¿quién le dice? Jesucristo le está diciendo a esta iglesia que es ¿qué? Rico. Y ahí uno empieza a pensar, pero la riqueza, ¿cómo se mide? Porque cuando uno piensa en la palabra rico, ¿en qué piensa? ¿En qué? En plata, en bienes materiales, en casa, carro y en que tiene ciertas cosas para comer, en que tiene ciertos lujos, en que tiene cierto dinero para ir a cierto lugar. Eso es lo que pensamos cuando hablamos de la palabra riqueza, pero obviamente no está hablando de eso, porque ya le acaba de decir que son ¿qué? Extremadamente pobres, no pobres, extremadamente pobres por la situación que están viviendo. ¿Por qué esa iglesia es rica entonces? Porque Cristo está con ellos. Miren que mientras leemos esta carta, nosotros nos damos cuenta que no hay ningunas palabras de desaprobación. A Éfeso sí le dijo unas, has perdido tu primer amor, pero en esta carta no. Uno puede leer otra vez esta carta y la estamos leyendo, no hay algo que le dice, tengo contra ti esto, tengo contra ti lo otro, no lo tiene. ¿Ven la situación tan diferente que están viviendo estas dos iglesias? Una tiene todo, riqueza, material, ministerial, pero ha dejado su primer amor. Esta está completamente empobrecida y pasando por tribulación, pero Dios la aprueba. No hay nada que el Señor tenga que decir contra esa iglesia. No significa que esa iglesia es perfecta, ¿no? No significa que en esa iglesia no hay el pecado que mora en mí y situaciones que se presenten en la iglesia. Pero esta iglesia está viviendo esa tribulación de una manera correcta, agradable al Señor. Por eso les decía ahorita, ¿qué pasa cuando hay momentos difíciles en la vida? ¿Qué es lo que pasa cuando hay situaciones difíciles? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿Salir? Corriendo. Esta iglesia no corría. Esta iglesia se mantenía firme. Esta iglesia no busca otra iglesia. Desde a 50 kilómetros. ¿Sabe que a 50 kilómetros está la iglesia de Éfeso? La iglesia linda, próspera, ministerial. Sí, está siendo perseguida, pero se mantiene con eso, todos esos ministerios. Yo me trasteo para Éfeso. ¿Sí o no? Si acá estoy profundamente pobre, no me dan trabajo, entonces por trabajo no me voy a quedar. Mi familia se va conmigo. A 50 kilómetros encuentro la iglesia de Éfeso, allá me voy a congregar. No, es que Dios no está diciendo que se cambie de iglesia. Lo que le está diciendo es que en medio de las situaciones se mantenga fiel. Esa iglesia es la luz de ese lugar y tiene que mantenerse como ¿qué? Como luz. Como luz. Es fácil salir corriendo, realmente es más fácil salir corriendo que quedarse. Es más fácil. Es más fácil salir corriendo que quedarse. Eso no requiere tanto esfuerzo. Salir corriendo, simplemente tomar una decisión, hoy ya, salgo, me fui, no más. Quedarse es más difícil, más complicado, en medio de la tribulación más complicado. Si ahorita no estamos viviendo tantas tribulaciones y ya uno empieza a pensar, me desanimé, me voy, me quedo, que si vengo, que si voy, que no estoy, una canción ahí, perdón. Me desanimé, salgo corriendo, no iglesia, no. El llamado del Señor es a mantenerse como firme, fiel, en medio de cualquier sitio, pero nada, digámoslo así, pero nada. No hay ninguna excusa, más bien trabaje con su corazón. Eso sería más bien la razón, el consejo. Trabaje con su corazón más bien, pero no es salir corriendo, Aquí ellos en su profunda pobreza, pero eres rico. Una persona tiene dos tipos de riqueza o de pobreza. La que se ve frente a los hombres y la que está frente a Dios. Si bien sus riquezas terrenales les habían sido quitadas por causa del testimonio de Cristo, sus riquezas eternales solo habían crecido por medio de la persecución gozosa
que estaban soportando. Miren, él les dice al final, si quieren leer ahí, versículo 10, al final del versículo 10 le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de vida. Cuando llegue allá, si se ha mantenido a fiel, iglesia, ¿qué le va a dar a la iglesia? La corona de vida. Y esas riquezas, bueno, tiene ahí un símbolo también. Esmirna conocía muy bien lo que eran los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos ya se practicaban mucho tiempo antes de Cristo se practicaban los Juegos Olímpicos. Pero saben que después de un momento muy difícil en el que los competidores pasaban tantas horas, tanto tiempo preparándose, una carrera negándose de muchas cosas, el que ganaba, ¿qué le daban? ¿Sabe qué le daban al que ganaba en esos juegos? Le daban una corona de laurel. ¿Para qué sirve una corona de laurel? ¿Cuántos quisieran aquí una corona de laurel? A ver, ¿cuántos? Para almuerzo, dice Alex. ¿Cuántos quisieran aquí una corona de laurel? ¿Cuánto le dura una corona de laurel? Eso se seca en, ¿qué? 3 días, 4 días. Máximo, si le echó por ahí agüita y algo le hizo, quizá le dure una semana. Pero ellos competían por esa corona de laurel, pero ¿saben qué pasaba con esa corona de laurel? Es muy interesante. La corona de laurel, después de que se la entregaban, ellos estaban gozosos porque hacían todo un ritual de ir a entregarle y tirarle la corona de laurel a los dioses. Iban y le entregaban la corona de laurel a los dioses, o sea que ellos hacían todo ese sacrificio por amor ¿a quién? A sus dioses falsos. La motivación era el amor a los dioses falsos. O sea, si ese Dios falso, si hablara, que no habla porque es falso, diría, hiciste todo este sacrificio por amor a mí. Impresionante, por un Dios falso. Y aquí está el creyente con el Dios verdadero, con el que le ha dado victoria, y el Señor le dice a la iglesia, manténgase firme. ¿Por qué? Porque si se mantiene fiel en medio de la tribulación y de la persecución, yo le voy a dar la corona de ¿qué? De vida. Y igual el mismo símbolo. ¿Sabe qué va a pasar un día con esa corona de vida? Con esa riqueza que el Señor le da de esa corona. ¿Qué va a hacer con esa corona? Ya vamos a ver Apocalipsis, pero parece y la idea es que el creyente va a estar tirando esas coronas a los pies de ¿quién? De Cristo, por amor a Cristo. Ahí vuelve a venir el primer amor. ¿Por qué una iglesia sufre y padece y se mantiene firme? Por su primer amor. ¿Por amor a quién? A Cristo. Entonces la riqueza es relativa. Una persona podría decirle a usted, usted es un pobre. ¿Sí o no? Lo ve a usted y dice, usted es un pobre. Váyase de acá, fuchi. ¿Sí o no? Porque así hacen. Eche para allá. Huele feo, huele mal. Hágase allá, a un lado. O tome esto rápido para que se vaya de mi lado rápido. ¿Sí o no? Es lo que hacemos desafortunadamente muchas veces. La riqueza, si se ve desde esos ojos, o la pobreza si se ve desde esos ojos, nosotros podríamos tener un concepto. Pero realmente en este momento Dios le está diciendo a la iglesia en Esmirna, tú eres rica, tú eres rica. Imagínense esas palabras en medio de ese momento que ellos están viviendo. Nosotros somos ricos porque fuimos enriquecidos en todas las cosas en Él, en Cristo. Y un día esa tribulación, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Se va a acabar esa tribulación y ellos estarán en la gloria eterna, en la presencia del Señor, gozando toda la eternidad. Son cosas pasajeras, son tribulaciones momentáneas. Pero eso es lo que estaban pasando ellas. Y en último lugar dice que es lo que yo conozco, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sí, hay unos judíos ahí. Sí, ahí hay unos judíos, en esa ciudad hay unos judíos. Sí, hay una sinagoga ahí. Pero esos, detrás de todo esto y detrás de toda esta persecución por parte de los judíos, ¿quién está? Satanás. O sea, Satanás los está persiguiendo, los está tratando de acabar. Yo le decía algo esta mañana a alguien y decía, después de un campamento de la iglesia, en donde pasamos tan lindo tiempo, en donde jugamos, comimos hace 8 días allá, piscina, una cosa, la otra, y llegamos como con tanto ánimo. Esta semana pasaron un montón de cosas.
¿Por qué? Porque hay un enemigo, ¿sí? Y es real. ¿Y qué quiere el enemigo? Después de una victoria como la de la semana pasada, ¿qué quiere? Atacar para que la iglesia se ¿qué? Se desanime. ¿Cuántos se desanimaron? ¿Cuántos se quejaron ya? ¿Cuántos pelearon? ¿Cuántos renegaron? ¿Cuántos? Satanás. Una parte, ¿no? Porque después le echamos toda la culpa al diablo. Y mucha culpa es nuestra. Todo es que el diablo muete la cola, que el diablo es puerco, que no sé qué. Pero sí hay parte, porque hay un enemigo, pero mucho es de nuestro propio corazón y nuestro propio pecado también. Pero ven cómo después de una victoria, ¿qué viene Satanás a hacer? A atacar, a hacer que usted critique, a hacer que usted se amargue, a hacer que se peleen entre esposos, a hacer que se peleen con los hijos, a todas esas cosas. Porque Satanás ve una iglesia que se está fortaleciendo y ¿qué quiere hacer? Atacarla para que no se fortalezca y no pueda llevar el mensaje del evangelio y cumplir el propósito de Dios. Esta es la iglesia que está siendo atacada por estos que se dicen ser judíos, pero están atacados y siendo influenciados por Satanás para atacar a la iglesia. Pues nosotros vemos la persecución judía prácticamente desde que Jesús estaba, ¿no? La persecución hacia Cristo y después a su iglesia. Pero ¿sabe qué se dice? Se dice que el día que Policarpo, este pastor, sí estaba ahí, fue asesinado, los judíos participaron en demandar su ejecución y personalmente trajeron maderas para poner en la pila que se usaría para quemar al anciano pastor. O sea, ¿quiénes trajeron la madera para quemar a Policarpo? Y supuestamente es el pueblo de Dios, ¿no? Tremendo. Ellos llevaron a Policarpo y llevaron las maderas, la pusieron ahí, pusieron a Policarpo ahí y lo quemaron vivo. Los judíos. Los romanos dijeron, quizá dijeron, ay no, pero que nos vamos a poner a matar a un anciano pastor. Y aparte no, nos da pereza ir a traer las maderas, nosotros vamos. Ay, pero es que lo tenemos que quemar allá en el monte. ¿Sí ve allá el pico del monte? Sí, allá lo tenemos que quemar porque es que si no huele feo la ciudad, hasta allá la llevamos nosotros. Y contratamos lo que haya que contratar para llevar la madera hasta allá. Los judíos, es lo que dice la historia. ¿Ven todo lo que está pasando en la iglesia? Pero, bueno, dicen que son congregación de Satanás, pero viene el ánimo a la iglesia también. Versículo 10, Steven, ánimo a la iglesia. Le dice, en primer lugar, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Quién padeció tremendamente? El pastor, ¿quién más? Cristo, el que le está hablando ahí. Tranquilos, no temas. Van a padecer. Yo padecí. Va a pasar. Dice, nada de estas cosas que pasan en esta tierra son eternas. En cuanto a eso, ¿no? La vida eterna sí, pero eso es eterno. Pero nada de las cosas que pasan en esta vida son eternas, porque por más que la tribulación o la aflicción esté por muchos años de su vida, un día se van a ¿qué? A acabar, porque usted estará en la presencia eterna del Señor. No temas, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros, ¿en dónde? En la cárcel, para que seáis. Uy, ¿cómo así? Eso es más duro. ¿Por qué era que no estaban siendo probados todavía y ahora los iban a probar? No, dice que esa pobreza significa prensa que está ahí mucho tiempo. O sea que ya estaban siendo probados de muchas formas y el Señor les dice, van a ser más probados. Van a ser más probados. Pero tranquilos, ¿qué más les dice? Ahí, seréis probados, para que seréis probados, y tendréis tribulación ¿por cuánto tiempo? Por 10 días. ¿10 días literales? Recuerden que Apocalipsis tiene símbolos, pero una regla de interpretación es, si eso que dice ahí es absurdo, entonces tenemos que buscarle un significado al símbolo. ¿Es absurdo que diga por 10 días? No. Entonces son 10 días.
No son 10 días, son 10 años, para Dios son como 1000 años, entonces son 10.000 años, 10.000 días, o no sé qué, no, no hay que ponerse a especular. ¿Cuánto tiempo era? 10 días. Usted dice, ah, pues 10 días. ¿Sí o no? Nada. Nada. Si usted está viviendo la prueba, quizá la prueba empezó hace 2 días y ya se le hizo eterna la prueba, y hasta ahora van 2 días. Si usted está viendo eso 5 días, ya se le hizo eterna. Si está viendo un mes, una semana, ya se le hizo eterna. 10 días de persecución en donde Satanás va a hacer que echen a algunos en la cárcel. Pero tranquilos, que todo esto es para que sean probados. Y eso es algo importante. ¿Qué produce la prueba? Paciencia, dice, ¿no? ¿Qué produce la prueba? Mire, la prueba en una iglesia produce 2 cosas. O la iglesia se afirma o la iglesia se derrumba. Eso es lo que produce la prueba. Nosotros acabamos de pasar por una prueba dura para la iglesia. Fue una prueba dura. La estamos pasando hasta ahora. ¿Cómo se llamó? La pandemia del COVID-19. Ustedes se acuerdan en ese momento, hace 2 años, en el que nos dijeron, no se pueden reunir más. Pues presencialmente, ¿no? No se pueden reunir más presencialmente. La hicieron bien por 15 días. Ah, bueno, está bien, por 15 días. Llegaron los 15 días hasta final de mayo. Ah, bueno, está bien, hasta final de mayo. Llegó casi mayo hasta agosto. Ah, bueno, está bien, hasta agosto. Llegó agosto y hasta, iban extendiéndolo hasta el otro año, hasta diciembre. Y así empezó la cosa. ¿Y qué produjo esa prueba en la iglesia? Muchos no sobrevivieron a la prueba. Usted mira a su alrededor y dice, muchos no sobrevivieron a la prueba. Claudicaron. Ya no están. ¿Y dónde están? No están. No están. Simplemente no están. Por eso es que la prueba en el corazón del ser humano, como el oro, o le saca las impurezas, o si el corazón no está preparado, lo derrumba y lo acaba. Entonces, las pruebas, ¿para qué son? Para mostrar lo que hay en la iglesia. Y sí, muchos pastores con los que hablaba decían, pero bueno, esto es una zaranda que hizo el Señor para la iglesia. En cierta forma, sí. No sé si en todas las situaciones específicamente, pero en cierta forma sí. Se probó en la fe, se probó el corazón, se probaron las convicciones y algunos pasamos la prueba. Iglesia, aquí están. Y otros perdieron la prueba. Se desmayaron y se derrumbaron. Y está difícil volverlo a levantar. ¿Para qué? Está difícil. Entonces, tendréis tribulación por 10 días. El diablo echará. Bueno, la realidad, hermanos, es que la iglesia perseguida se caracteriza por ser una iglesia pura. Es muy triste eso, porque muchas veces tienen que venir las pruebas para que nosotros purifiquemos nuestra vida con el Señor. O sea, a veces algunos tienen que sentir el zarandazo. No sé si esa palabra existe, pero tienen que ser zarandeados, más bien así. Tienen que ser zarandeados para que purifiquen su vida. Bueno, si Dios utiliza eso para purificar su vida, pues amén, gloria a Dios. Le tocó pasar por la prueba, tener consecuencias de eso, pero por lo menos purificó. Gloria a Dios. Y aquí le está hablando a la iglesia. Van a venir pruebas y tiene que afrontar esas pruebas con mucha firmeza y con mucho carácter. Va a ser difícil y le va a doler, va a ser difícil y le va a doler, iglesia, pero eso va a purificar la iglesia. Va a purificar la iglesia. Y una iglesia pura, así no tenga muchos, es la iglesia que a Dios le agrada. Es la iglesia que a Dios le agrada. Es la iglesia que Dios aprueba. La iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia que tiene al Señor por su primer amor. ¿Conocen la cortina de hierro? ¿Alguna vez escucharon de la cortina de hierro? No, mi papá justo se fue al baño. La cortina de hierro, esto de la Segunda Guerra Mundial, la cortina de hierro era una sección, creo que era la parte donde estaba dominando el comunismo, Rusia,
y Rusia tenía dominado todo esto y había una franja en donde no podían pasar los de Oriente hacia Occidente. Y esta iglesia que vivió en Rusia en ese momento, en ese periodo de la cortina de hierro, vivió un momento muy difícil también como iglesia porque el comunismo iba a atacar a la iglesia. Recuerdan que hace poquito hubo un misionero que explicaron a los niños, no sé si alguno hizo esa clase, Richard Wurmbrand. Me acuerdo de Richard. Aquí tenemos a Richard, el protagonista. Los niños, eso fue en la pandemia. Los niños tuvieron que hacer una dramatización en su casa y grabarla de este Richard Wurmbrand. A Richard Wurmbrand era el pastor de una iglesia, no me acuerdo en dónde en este momento, creo que era Rumania. Richard Wurmbrand era el pastor de la iglesia en Rumania. Y llegaron y lo estaban viendo y lo estaban observando. Lo que hizo el ejército comunista fue decirle a las iglesias que se adhirieran al comunismo. Pero es que el comunismo va totalmente en contra de Dios. Pero ellos le decían, los dejamos vivir y los dejamos existir como iglesia si ustedes como iglesia empiezan a tener cierta doctrina del comunismo. ¿Y qué hizo Richard Wurmbrand? No podemos. Yo no puedo ir en contra de Dios por agradar al gobierno en este caso. No puedo ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? A Richard Wurmbrand lo echaron a la cárcel. El niñito quedó sin su papá, la mamá quedó, y la mamá le decía al niñito, tenemos que ser firmes, tenemos que fortalecernos. Pero dice que no soy, acá, al caer la cortina de hierro, los pastores oraban con angustia sabiendo que la persecución había mantenido a la iglesia pura del pecado y las falsas doctrinas. O sea, cuando cayó la doctrina de hierro, ¿qué pasó con los pastores? ¿Se preocuparon por qué? Porque sabían que la persecución había hecho una buena cosa en la iglesia. Cuando no hay persecución, ¿qué pasa? Eso es tan triste. Tenemos que esperar a que haya una persecución para que la iglesia se purifique. La pandemia, teníamos que pasar por eso para que la iglesia se purificara. Desafortunadamente, nuestro corazón es tan duro que a veces Dios tiene que hacer ese tipo de cosas para purificar y purificar su iglesia. Y purificar su iglesia. Entonces, las pruebas, ¿cómo hay que aceptarlas? Con gozo. Las pruebas, ¿cómo hay que aceptarlas? Como el trato de Dios para mi corazón, para transformar mi corazón y ser esa persona y ese creyente y esa iglesia que Dios quiere que sea. Cuando uno pasa esas pruebas con gozo, entonces dice aquí el versículo 11, y en el versículo 11 tenemos el último, la aspiración. Aspiración, versículo 10. Sí, bueno, probados por 10 días, dice el versículo 10 al final, la aspiración, el ánimo, el mandato, iglesia, es que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta dónde? Hasta la muerte, y no significa hasta el día de su muerte. Significa que el creyente cada día va a ir formando las convicciones a tal punto que esté dispuesto ¿a qué? A morir por Cristo. Sé fiel hasta el punto en que tus convicciones estén tan firmes en que estés dispuesto a morir por Cristo. Pregunta, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Como 10, más o menos. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Amén. Yo sé que muchos de aquí no pueden decir amén, porque quizás si dicen amén serían mentirosos. Y no lo diga mejor. Pero lo que quiere Dios es que sus convicciones se vayan formando de tal forma que un día usted llegue a decir amén con todo su corazón. Estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Saben la ilustración esa de la iglesia que le hicieron esa prueba por allá? Que llegaron encapuchados unos diáconos de la iglesia, unos servidores de la iglesia, un día a la iglesia con metralletas, y llegaron con metralletas y encapuchados y le dijeron, todos los que sean cristianos se quedan acá, los que no sean cristianos se salen porque vamos a matar a los cristianos aquí adentro. Empezaron a levantarse algunos y ya nos vemos, gracias, muchas gracias, muy lindo todo, pero yo no voy a morir por Cristo. Y después quedaron los que dijeron, yo sí estoy dispuesto a morir por Cristo, los que tenían esa convicción, los que dijeron, yo soy fiel hasta la muerte, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, y se quedaron ahí. Y después los hermanos de la iglesia se quitaron las capuchas y las pistolas eran de juguete. Y es una ilustración, pero ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo?
¿Qué pasa si a su esposa, a Lili, a Tiago y a mi papá, a mi mamá, le ponen un arma en la cabeza y le dicen, si usted no niega a Cristo, yo lo mato a él? No, máteme a mí. Bueno, lo mato a usted, después va él. Entonces, ¿qué va a hacer? No, muchas gracias. Muy lindo Cristo, muy bien todo, muy chévere, pero yo me voy con mi familia a la casa. ¿Sí? Piénselo. ¿Qué tipo de convicciones tiene? Pero aquí el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, la palabra significa confianza completa. Esta palabra tiene también el sentido de obediencia. Eh, Llegar a ser fiel hasta la convicción de poder decir, puedo morir por Cristo. ¿Cómo están sus convicciones, iglesia? ¿Cómo están sus convicciones? Una prueba tan tremenda harían que su fe y su fidelidad tambalearan. Pero si pasaba esa prueba, su fe y su fidelidad iba a crecer. Entonces afronte las pruebas con carácter y con firmeza, que cuando las pase va a ser más fuerte. Hablábamos por toda la pandemia, cuando pasemos esta prueba de la iglesia va a ser más que más fuerte. Y sí, gloria a Dios, es verdad, la iglesia hoy es más fuerte que hace 3 años, es más fuerte. Tuvimos algunas bajas por el camino, pero hoy la iglesia es más fuerte. Y gloria a Dios por eso. No somos más fuertes para engrandecernos nosotros, somos más fuertes para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo último, te daré la corona de la vida. Te daré la corona de la vida, ya les dije lo que significaba esa corona. Y dice, aunque sean martirizados, Cristo les promete que marcharán al cielo llevando la corona de vida en sus frentes. Aunque sean martirizados, ellos van al cielo ¿con qué? Con una corona de vida. Es contradictorio. Murieron, pero llevan la corona de vida. ¿A dónde? Derechito al cielo, a la eternidad. Sé fiel hasta la muerte. Escribe esto el que estuvo muerto, pero ahora vive. Termina diciendo lo que le dice a la iglesia también en Éfeso, el que tiene que oído, oiga lo que el Espíritu dice a quiénes, a las iglesias. Aquí lo ponen en plural las iglesias, ¿por qué? Porque el Espíritu le está hablando a estas iglesias específicamente, pero esta carta se va a y llevar a todas las otras iglesias, y esta carta la vamos a leer nosotros también como iglesia. El que tiene oídos, oiga. Vuelvo a repetir lo que dije hace 15 días. ¿Todos tienen oídos? ¿Seguros? ¿Alguno de pronto no tiene oídos? ¿Alguno? ¿Todos tienen oídos? ¿Sí? Todos tienen oídos, pero no todos los que tienen orejas oyen o responden al mensaje. La ancianita que dijo al final del culto, ¿no? Se lo encontró un hermano que llegó tarde a la iglesia, ya cuando estaba acabando todo, y llegó el hermano todo apurado, y la ancianita iba saliendo, y el hermano dijo, ¿ya se acabó el culto? ¿El servicio, la reunión? Y la ancianita le dijo, no, ya nos predicaron, pero ahora nos toca vivirlo a nosotros. No se ha acabado todavía, ahora nos toca vivirlo. ¿Tiene oídos? Todos, no todos tienen orejas, oyen o responden. Y mira, si Dios está trayendo convicción a tu vida en este momento, actúa basado en esa convicción. Si tiene oídos, oiga, responda, actúe. Si puede escuchar las palabras del Señor, actúe. La realidad es que hay muchos que aunque la escuchen, no van a hacer nada. Espero que no sea este el caso. Espero que ustedes salgan de aquí con un corazón transformado y confrontado. Al que está venciendo, ellos ya son vencedores porque están en Cristo. Ese verbo, esa expresión no está en futuro, está en un presente. Entonces, el que está venciendo en este momento, no al que vence en el futuro, al que está venciendo en este momento, le daré la corona de vida. Ustedes que están venciendo, iglesia de Éfeso, en este momento, ¿está garantizada para ustedes la corona de vida? Entonces, tranquilos, martirizados, pero con una corona de oro en sus frentes para dársela al Señor. Y lo otro que le pone, tremendo esa última frase,
Es tremenda. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Vamos a pasar por la primera muerte? Si no viene el Señor y nos arrebata, sí. Vamos a vivir la primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es la muerte física. ¿Vamos a pasar por esa? Sí, casi que estamos todos convencidos y seguros, a menos que el Señor venga y nos arrebate y nos lleve y no tengamos que pasar por esa muerte. Pero el problema no es la primera muerte. Sinceramente, la primera muerte para el creyente es la mejor. Se va con el Señor por toda la eternidad. El problema es la segunda muerte. ¿Y usted dice cuál es la segunda muerte? ¿Voy a resucitar y voy a volver a morir? No. Ya vamos a hablar de la segunda muerte cuando lleguemos al final de Apocalipsis. No se lo pierda. Al ritmo que vamos, creo que nos vamos a llegar de manera como 2 años, más o menos. Pero la segunda muerte, no se tienen que preocupar por la primera muerte, se tienen que preocupar por la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna. ¿Y la muerte eterna qué significa? Separados de Dios por toda la eternidad. Ustedes que están venciendo, iglesias, mira, ustedes que ya son vencedores, le dice el Señor, tranquilos, ustedes no van a pasar por la segunda muerte. Por la primera sí. En 10 días o durante 10 días van a matar a algunos, van a echarlos a la cárcel, pero no importa, tranquilos, no hay ningún problema. Ustedes van derecho al cielo para tener vida eterna. Tremenda la frase con la que acaba él. Una frase específica para cada iglesia. Al que venciere, le daré, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Saben qué palabras dijo Policarpo cuando murió? ¿Quiere que se las diga? Ya las voy a decir, así no quieran. Miren lo que dijo Policarpo, este pastor de Esmirna. Ustedes pueden buscar los escritos de Policarpo, o sea, de este pastor. Él escribió una carta a Filipenses, él escribió otras cosas y pueden buscarlo a él. Está en las cartas o en los escritos de los padres de la iglesia. Es tremendo leerlo a los padres de la iglesia, tremendo. Pueden buscarlo y leerlo. Pero miren lo que dice Policarpo. Dice, acá está. Bueno, ¿qué importa esta primera muerte que todos tendremos que atravesar si somos librados de la segunda muerte que es eterna? ¿Qué importa esta primera muerte? Si somos librados de la muerte eterna, no importa, no importa. Policarpo, en el año 166, en el estadio público, ahí ¿cómo sería? Un espectáculo para esos que estaban en ese estadio público en ese momento. ¿Qué pasó? Después de toda una vida de sufrimiento como cristiano, ¿qué dijo? ¿Toda una qué? Toda una vida de sufrimiento como cristiano. Toda una vida. Y si era el pastor de esta iglesia, estaba garantizada el sufrimiento para ellos. Después de toda una vida de sufrimiento como cristiano, 86 años, dijo Policarpo, 86 años hace que sirvo al Señor y nunca he negado mi fe. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Dijo Policarpo. ¿Cómo? Nunca lo he negado. Nunca he hecho esa maldad de negar a mi Señor. ¿Cómo pues puedo blasfemar, dice, a mi Rey y mi Salvador? Miren que en cierta forma, cuando Policarpo le dijeron, si tú no niegas a Cristo, te vamos a botar a las fieras para que las fieras te despedacen. Él decía, no importa, no hay ningún problema, yo voy al cielo. ¿Y qué más le decimos a este Policarpo? Policarpo, si tú no niegas a Cristo, te vamos a prender fuego. Y él decía, yo no puedo preocuparme en este momento por un fuego que por un momentito me va a matar y me va a llevar a la gloria eterna. Pero ustedes sí deberían estar preocupados porque si ustedes mueren hoy sin conocer al Salvador, van a ir a un fuego que nunca se apaga por toda la eternidad. Eso dijo Policarpo antes de morir. ¿Cómo voy a negar mi fe? ¿Cómo voy a negar mi Señor? ¿Cómo voy a negar mi Salvador? Sé fiel hasta la muerte. Esmirna, con eso termino, la fidelidad de Esmirna fue recompensada con no haberle sido quitado su candelero de su lugar.
No le quitó, su iglesia no se destruyó. La iglesia del Señor ahí en Esmirna. El cristianismo no fue del todo desarraigado de Esmirna. Es más, por los turcos, hoy en este momento, la ciudad de Esmirna es llamada la incrédula Esmirna. Porque para ellos que son de islámicos, que van en contra del cristianismo, reconocen a Esmirna como la incrédula Esmirna. ¿Por qué? Porque en Esmirna la reconocen como una ciudad en donde está firme la palabra y el testimonio de Cristo. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? 2000 años. Y no se le fue quitado por su fidelidad al Señor el candelero de su lugar. Yo pensaba en eso cuando estaba estudiando esto. Yo decía, Señor, no sé cuándo nos lleves, ¿no? Pero sería lindo que después de esta generación y 2 generaciones y 3 generaciones y el Señor no ha venido, la Iglesia Esperanza de Soacha siguiera ¿qué? Firme y fiel, firme y fiel. Que después, por allá en los años, dijeran la incrédula Soacha, la incrédula Soacha, porque no se quiere convertir al mundo, sino que quiere seguir a Cristo. Una iglesia, ¿cómo era el título? Sí. Una iglesia firme en medio de la persecución. Persecución. ¿Saben que la ciudad de Esmirna, qué significaba Esmirna? Amargo. Pero ¿saben qué? Es la misma raíz de la palabra amargo o de la palabra mirra. ¿Se acuerdan de esa? Los magos de Oriente, cuando llegaron de Jesús, trajeron oro, incienso y mirra. ¿Y le llevaron algo amargo a Jesús? No. ¿Saben qué? La mirra o la esmirna solo da su rico perfume cuando es aplastada hasta la muerte. Tremendo. Por eso es que estaban en una profunda situación de prueba, porque Dios sabía que al aplastarlos, solamente de ellos iba a salir una fortaleza y firmeza en el Señor. O sea que al ser, sí era amarga, pero la aplastaban de tal forma que saliera un rico perfume y un rico olor. Tremendo, porque la prueba saca eso en el creyente, en la iglesia. Muchas veces no sale el rico perfume hasta que no es probado prácticamente hasta la muerte. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos permites compartir tu palabra. Qué desafío tan tremendo lo que vemos en esta iglesia. Señor, te pedimos perdón porque nuestro corazón no ha sido fiel, no ha sido firme, se ha desanimado. Nuestro corazón se ha ido tras cosas vanas, tras el pecado. Nuestro corazón, Señor, se ha desanimado en la primera prueba, en la primera dificultad. Quizá hemos dicho, yo me voy. Quizá hemos dicho, no sigo más. Pero tú vienes, Señor, con estas palabras y nos animas, nos instas, nos dices con firmeza y nos mandas que seamos fieles como iglesia a ti hasta la muerte. Gracias, Padre, por este momento lindo, hermoso que hemos podido compartir con la palabra, y mantén esto, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a verte a ti en primer lugar. En nombre de Jesús oramos. Amén.